Bueno, hola, buenos días. Nuestro grupo está conformado por Julián, Santiago y Lorena y nosotros les vamos a presentar Bogotá. Bueno, empezamos con la línea histórica de Bogotá, pues con unos hechos importantes que han pasado a lo largo de la historia, pues empezando claramente pues, por la fundación de la ciudad en el 1538. En 1550 le dan el título de la capital del nuevo reino de Granada a la ciudad. En 1786 pasa lo que es el incendio del Palacio Virreinal, lo que genera un vacío histórico entre su fundación hasta esta fecha, debido a que en ese Palacio Virreinal se guardaban todos los documentos, la fundación de Bogotá y algunos planos que existían de la ciudad, y que fueron borrados por un incendio accidental, igual que pues, el palacio también dejó de existir pues, debido a esto y pues sus construcciones de madera. Luego en 1819 tenemos lo que es la independencia de Colombia. En 1882 tenemos lo que es la creación del barrio Chapinero. En 1888 tenemos lo que es el primer acueducto de la ciudad. En 1900 tenemos otro incendio que también era un gran vacío histórico en la ciudad de Bogotá, que es el incendio de las Galerías Arrubia, lo que es hoy en día el Palacio de Líbano en la Plaza de Bolívar, pues debido a un incendio provocado para cuidar un seguro, pues también se perdió gran parte de los papeles de la ciudad que daban como un contexto histórico de esta. En 1905, Bogotá se vuelve el distrito capital del país. En 1912 aparece lo que es el segundo acueducto de la ciudad, debido pues, al crecimiento que está tenido. Y entre 1900 y 1912 tenemos unas epidemias frecuentes. Tenemos también la Guerra de los Mil Días y la gripe española, que generan pues, unas catástrofes de salud dentro de la ciudad, debido a que muchas calles no eran asfaltadas, entonces la tierra y el polvo volaban por la calle, no había un acueducto, los desechos se botaban en la misma calle, era un acueducto a cielo abierto, y pues también como las casas eran tan pegadas, pues todo el mundo vivía muy pegado, sin ventilación, sin buen aire, y pues eso generó pues grandes epidemias, que así que cada 2 años. Y pues también la Guerra de los Mil Días pues generaba que los campesinos y los soldados pues viajaban por todo el país y luego volvían a la capital y pues esparcían más fácil los virus. Y pues en base a eso pues se pavimentan las calles. Luego en 1922 tenemos el tercer acueducto, también debido al crecimiento de la ciudad. En 1925 tenemos la canalización y el alcantarillado de las principales ciudades, que era el río San Francisco y el río San Agustín, que son los que marcan el perímetro de la Bogotá colonial. En 1923 se plantea lo que es el plan de Bogotá futuro, pues debido al crecimiento de la ciudad. En 1924 llega Karl Brunner y en el 38 lo nombran como jefe de urbanista de la ciudad. En 1938 aparecen lo que son los Juegos Bolivarianos y se crean grandes elementos de infraestructura que ya más adelante veremos. En el 45 se amplía el perímetro de la ciudad debido al alto crecimiento y también debido pues, a las guerras. En el 48 tenemos el evento más importante que también destruyó gran parte de la historia de la ciudad, que es el Bogotazo. Y en 1954 Bogotá se conforma como un distrito especial, acogiendo las antiguas poblaciones de Usaquén, Suba, Bosa, Fontibón y haciéndolas parte como una localidad más de la ciudad. En el 68 tenemos la visita del Papa Pablo VI, que genera también una infraestructura nueva para la ciudad, que hoy en día pues aún existe. Y en el 79 pues tenemos lo que es el Parque Simón Bolívar, también muy ligado a lo que es la visita del Papa. Acá queríamos nombrar a unos arquitectos y urbanistas famosos, también de diferentes épocas. El primero es Domingo de Petres, en la época colonial, que diseña la Catedral Primada, el observatorio. Luego viene Gastón Lelarge, que también genera grandes elementos arquitectónicos que gran parte hoy en día no existen. Uno de ellos es la gobernación de Cundinamarca, que aún se mantiene en pie, entre los pocos urbanistas también como Karl Brunner, que más adelante veremos, y Le Corbusier, que también veremos más adelante. Entonces empezamos por la fundación de Bogotá, y pues en ese inicio pues llamada Santa Fe de Bogotá, y fue fundada por Gonzalo Jiménez de Quesada en 1538, y él pues para esta fundación no fue una fundación como en lo que ellos decían como legal, como en el ritual que tenían de hacerlo, sino se ejecutó una misa, y pues ya con los años ya se empezó a determinar el cabildo, las calles, las manzanas, como también esas manzanas se dividían en 4 y pues se iban a seguir dividiendo pues también con el tema de las herencias familiares. Y pues tenemos un mapa no oficial, pero es como se dibujaba Bogotá en sus inicios, de esa retícula colonial pues rectangular, con una plaza central donde estaba la iglesia y los poderes de administración.
Luego, pues en Santa Fe, pues se nombra Santa Fe de Bacatá en 1600 y encontramos este plano que es un dibujo pues de los españoles originalmente, donde dibujan a Bogotá entre dos ríos, el de la izquierda es el río San Francisco y el de la derecha es el San Agustín, y al fondo podemos ver lo que son los cerros orientales con los templos de Montserrat y Guadalupe, y cómo esta ciudad que crece pues bajo el cobijo de las montañas debido a un tema de seguridad y de prevenir ataques por este medio, y pues con los ríos pues para surtir de agua la ciudad y las necesidades pues básicas de los pobladores. También se ve pues un poco las cubiertas, como se la tipología constructiva, con tejas de barro, casas no muy altas, pues debido también al tipo de construcción. Y pues como esa ciudad iba pasando esas barreras de los ríos y se iba ampliando hacia el norte y hacia el sur de la ciudad. Acá también tenemos como un levantamiento de lo que se imaginaba como era la ciudad de Bogotá. Tenemos la retícula, el número dice es la plaza mayor, lo que hoy en día pues es la plaza de Bolívar, y podemos ver cómo los ríos de San Francisco y San Agustín rompen esta traza que nace desde el centro, la rompen, pero a pesar de que se rompen como esas manzanas y se vuelven manzanas un poco más amorfas, la retícula se sigue respetando como si este río pues no importara, entonces siguen con la parte ortogonal expandiéndose hacia el norte y hacia el sur. Entonces también podemos ver en el anterior mapa cómo aparece la vía norte-sur que hoy sería la carrera séptima, y como para 1670 la ciudad conservaría ese crecimiento homogéneo, siéndole fiel a esta retícula de Amero estipulada por las leyes de Indias, y estaría conformada por 4 barrios: la Catedral, Santa Bárbara al sur, Las Nieves al norte y San Victorino al occidente. Luego, en 1785 hubo un terremoto por el lado de lo que sería la antigua Santa Fe y cerca del Palacio Virreinal, que generó varios daños en lo que sería Santa Fe, y luego este palacio lo iban como a construir de nuevo y a mejorar, pero en 1786 hubo un incendio en donde se perdió pues casi todo el palacio y mucha de la documentación que se tenía, como por ejemplo el documento de fundación de la ciudad y otros documentos históricos, por lo que hay un gran hueco, como ya había dicho Julián, en la historia de Bogotá, pues porque todos estos documentos se perdieron. Y pues digamos que sobre todo en esta primera época de la conquista del reino de Bogotá ya no hay documentos, y tampoco sobre el establecimiento de su gobierno en la capital. Ya pues evitando como este gran hueco pues debido a la falta de información, llegamos a lo que es 1848 y ya pues estamos como libres de lo que es el gobierno, el reinado español. Es una república independiente y Bogotá sigue creciendo, pero no crece tanto hacia el oeste, sino hacia el norte y hacia el sur, y respeta la unión de los dos ríos fundacionales, el San Francisco y el San Agustín, que se unen un poquito más abajo y respeta ese límite y empieza a crecer, como les decía, de norte a sur, respetando lo que decía Santiago también, de lo que es la importancia de la carrera séptima, que era la calle real antiguamente, que comunicaba lo que es Bogotá con los municipios del norte, Usaquén, Chapinero, y un poquito más lejos, Zipaquirá. Entonces acá podemos también ver cómo alrededor de la ciudad, hacia lo que es la parte este están las montañas, y hacia la parte oeste pues se maneja ya un poco más lo que son los cultivos para abastecer lo que es la ciudad, pues la ciudad central. Ya también avanzando en tiempo, en 1894, ese es un plano hecho por Carlos Clavijo en 1864, y cada color que pueden ver ahí es lo que decía Santiago anteriormente de la división pues política, por decirlo así, de la ciudad. Pues en ese entonces era un estado pues muy creyente, muy religioso, y se vivía en 8 parroquias, cada una es un color. Tenemos la parroquia de San Pedro, la de Santa Bárbara, la de San Fabio, la de Egipto, la de las Nieves, la de Nuestra Señora de las Aguas, la de las Cruces y la de San Victorino. Hoy algunos de esos barrios conservan esos nombres, como son las Aguas, las Nieves y San Victorino y las Cruces, y esos barrios, pues según las parroquias, es la iglesia que se encontraba allí, pues se le daba a ella todo como el cargo político. Y si quieres dale, que hay una foto más de cerca. Acá ya tenemos una parte más cerca y vemos cómo se respeta el damero original de los españoles.
Los que son edificios con la bandera de Colombia son edificios gubernamentales, los que tienen la cruz pues son elementos religiosos. Podemos ver también cómo el río San Francisco sigue rompiendo esa traza, pero a pesar de eso siguen respetándola. Y también podemos ver como esas divisiones de lo que hoy sería la catedral primada, la parroquia de San Pedro. Arriba pues la de Egipto, al lado las aguas y las nieves un poquito más al norte, y pues abajo la de San Victorino. Ya pasando 100 años desde la independencia, desde el inicio de la independencia de Colombia, hacen el Parque Centenario, y ya también entrando en una época donde la parte de la ciudad jardín está empezando a tomar fuerza. Bogotá pues no se queda atrás y empieza a acoplar como estos inicios de lo que es la ciudad moderna, de empezar a implementar los jardines, y nace el Parque Centenario, que es este que vemos en las fotos, pero si quieres darle a la siguiente, porfa. Ese Parque Centenario también va muy de la mano con lo que es la exposición agrícola e industrial, que comenzó en 1910, debido a que Colombia iba saliendo de una de sus tantas guerras que ha tenido, y lo que hacen es fomentar la creación de industrias, y generan como esa exposición agrícola e industrial que quiere es empezar a traer como grandes industrias pues que le den también un capital económico a la ciudad, y se generan como lo que se conocía a la época como las exposiciones universales, pero esta pues no era tan universal, era más una exposición nacional, y se mostraban también pues muy ligado a lo que eran esas exposiciones universales, la construcción de nuevos edificios, de nuevas tipologías arquitectónicas con nuevos materiales como el hierro, la cristalería. También invirtieron mucho en hacer monumentos, importaron monumentos desde Francia, como es el Bolívar ecuestre, que vemos acá en las fotos, que hoy en día, bueno, se encontraban los héroes hasta hace poco, y también otros monumentos que ya vamos a ver un poquito más adelante que existían en ese entonces, pero pues fue cambiando porque la parte del centenario pasó, el parque entró en deterioro, los elementos, los varios pabellones que existían, como el egipcio y los de las bellas artes, fueron abandonados, y lo que propuso la alcaldía local era darles un uso a estos pabellones como de arte, como de universidad, como de museos, pero pues consumían pues bastante dinero pues para su arreglo y su mantenimiento, por lo que al final se optó por derrumbarlos para no seguir gastando pues tanto dinero en y reubicar las piezas y las figuras históricas. Acá podemos ver un par. Dale. Para esta época faltó decir que en 1810 se deja ese crecimiento homogéneo en la ciudad y empieza a ser un poco más desenfrenado. Pasa de tener 40.000 habitantes en 1890 a 120.000, y en esa época pues ya se ha conformado Chapinero. Aparecen nuevas tecnologías como el ferrocarril a facultativa, la implementación del tranvía de Muras, se implementa el tranvía en toda la ciudad y se construye la avenida Caracas. Entonces acá vemos una evolución de lo que era el Parque Centenario. Esta foto del inicio es de 1938, ya pues tiene un tiempito desde la fundación del parque, pero vemos como esta gran masa verde, que antes estaba totalmente unida, pues fue dividida por la creación de la infraestructura de la ciudad, como es la carrera séptima, que vemos que es la que pasa por la mitad, la décima, que pasa un poquito más abajo, y pues un poquito más arriba lo que es la cuarta, que hoy en día pues se mantienen, pero empezaron a romper el parque, y por eso mismo también el parque entró en deterioro, y pues pasó lo que les contaba de que le quitaban los recursos, y pues prefirieron tumbar casi que todos los pabellones, excepto uno que se mantiene, que es el pabellón de la luz, que actualmente existe en el parque. Y podemos ver cómo lo que es uno de esos monumentos, pues que se encontraba en la mitad del parque, pues fue cediendo terreno para la llegada de los automóviles, de las carreteras, y pues al final quedó en una glorieta, y posteriormente pues fue cambiado de ubicación debido a que estorbaba para ampliar lo que son las grandes avenidas que hoy llegan al centro histórico. Acá ya podemos ver mejor lo que es la evolución del parque. Vemos la plaza de toros actualmente, que todavía está, la gran masa verde en el 38, como en el 69 pues lo que es la séptima, la de Caracas y la décima, pues le quitan casi que toda la parte de abajo, pues para hacer la autopista en la calle 26. Y luego ya en el 81 podemos ver como también el claustro de San Diego
que existía ahí pues también fue derrumbado para hacer primero pues la escuela militar y luego pues lo que es el Hotel Tequendama existe hoy en día. Pues el verde disminuyó y el parque quedó aislado entre lo que es la Plaza de Toros y la calle 26, que pues antes no existía y pues hacía también de la Biblioteca Nacional y el parque pues un solo elemento para la convivencia y el ocio de Bogotá, cosa que pues hoy en día se perdió debido a tanta ruptura de él. Ya siguiendo, pues tenemos en 1913 un plano de Bogotá. A la derecha tenemos lo que es el centro histórico donde se fundó Bogotá, la colonia, la Plaza de Bolívar. Y un poquito más al norte tenemos lo que es Chapinero, que en ese momento empezó a crecer como un núcleo más de la ciudad y empezó a tener una relación directa con lo que es Bogotá mediante la carrera séptima y la carrera 13. Que después se tornaría un poco más importante, debido a que por la 13 iría el tranvía y lo que vivía actualmente es la Caracas, por ahí pasaba también el tren del norte, entonces estaban bien comunicados entre parte y parte. Eso pues se mantuvo en un periodo donde no hubo mucho crecimiento de Bogotá, pero cuando empezó a haber un poco más de violencia, pues la ciudad empezó a poblarse más. Dale a la siguiente, por favor. Lo que hizo que los dueños de los terrenos que existían entre Bogotá y Chapinero pues empezaran a vender y a patrocinar esos terrenos, también promoviendo y los vendían con la excusa no sino como con el plus de que tenían un tranvía y que tenían una buena infraestructura, entonces empezaron a vender esos terrenos como una inversión también a la moneda devaluada del país. Entonces era mejor como invertir esa moneda en terrenos pues para que no se perdiera la plata, sino tener como un bien que podía ser potenciado en el futuro y generar un poco más de dinero. Así es como Bogotá empieza a crecer en sus inicios hacia el norte para unirse a Chapinero, pues también fomentado con lo que les decía del tranvía, que ya vamos a ver más adelante el plano. En este caso el tranvía son las líneas rojas que podemos ver ahí, que va por toda la 13, conecta el centro histórico, baja por lo que es la 26 y bajaba por lo que era la 13 a conectar lo que es la estación de trenes de la Sabana. Entonces, como les estaba anunciando, el tranvía conecta directamente con la estación de la Sabana y esto pues resulta que en Bogotá, en 1934, Bogotá se volvió un centro, como el epicentro del país, en líneas férreas. Lo que podemos ver en rojo son las redes de tren, lo que podemos ver lo que vemos con negro y blanco son los ferrocarriles construidos como dicen las convenciones y los rojos son las autopistas que existían. Entonces, como podemos ver, las líneas negras generan una conexión directa con lo que es el río Magdalena, pues que en ese caso da directamente hacia la costa atlántica y pues genera toda esa importación y exportaciones del país. Y pues tiene una relación también multiescalar con lo que era Europa y pues Estados Unidos. Por este mismo río llegaron los tranvías que se compraron a diferentes ciudades de Estados Unidos, tranvías ya usados, y pues fue por este medio que llegaron, primero por el río, luego cargados por mulas y aún algunos otros en ferrocarriles, pues desde la parte baja del río Magdalena y subiendo hasta la meseta de lo que es la Sabana de Bogotá. Entonces acá podemos ver un poquito más en detalle de lo que es el tranvía, que empezó en 1884, pero como tracción animal. Luego pues ya con el desarrollo de la ciudad, con un poquito más de dinero e invirtiendo un poco más, pues se compraron lo que son los ferrocarriles, perdón, los tranvías eléctricos. Y esos tranvías eran usados, la mayor parte eran usados y eran importados de Filadelfia. Y pues los empezaron a importar y a la izquierda pues tenemos lo que es el mapa por donde andaban inicialmente. Entonces podemos ver que la carrera 13 era la que conectaba Chapinero con el centro histórico directamente, subía por la avenida Chile y empezaba a bajar por la 68, cosa que desarrolló también pues el desarrollo urbano de lo que actualmente es Barrios Unidos, que empezó como un barrio obrero, pero pues empezó a habitar la gente ahí pues porque veía que el tranvía pues les daba una buena conexión con el resto de la ciudad, entonces empezaron a sentarse allí. Eso ya lo veremos más adelante con un plano. También empezó a conectar por la calle 26 con la ciudad universitaria y un poco más al sur también hacia otros barrios ya de tipo obrero. Este es un plano como un avance de Bogotá a través del tiempo, como empezó a crecer de 1913 a 1940, y podemos ver que inicialmente empezó a crecer por las redes del tranvía debido a la infraestructura que tenía, pues era como la gente se guiaba para empezar a construir pues por estos caminos. Dale, Lore. Uy, no tanto.
porfa? Sí, por favor, creo que se pasó una. Ahí, listo. Entonces acá está sobrepuesto lo que es el plano de 1938 con el plano de recorridos de lo que es el tranvía, y podemos ver cómo las urbanizaciones, que son las rosadas, se pegan, se adhieren a lo que son las principales vías, como lo que es la carrera 13 y lo que les comentaba de los barrios unidos, que son barrios obreros que también pues se adecuaron ahí y pues se servían del tranvía pues para tener una conexión con el centro histórico, con el centro económico también como la ciudad universitaria recién creada empezó a tener una importancia, tanto así que le empezaron a hacer una línea directa desde lo que es el San Diego, el Parque Centenario que veamos ahorita, y pues conectando con el resto de la ciudad. También tenemos la línea de la calle 13 que conectaba con el Carril de la Sabana, y un poquito más al sur hacia lo que es Santander, pues también conectando con los barrios obreros de la ciudad. Bueno, entonces Karl Brunner fue un arquitecto e ingeniero austriaco que fue muy importante para la historia, pues, de Bogotá, en tanto promovió el desarrollo urbano organizado de la ciudad, le fue fiel a la retícula colonial, creó bulevares dentro de sus planes urbanos, y diseñó los barrios Santa Fe, Marly, La Magdalena, El Retiro, entre otros, y es el responsable directo del Paraguay, que en la siguiente diapositiva tenemos un plano del trazado. También se desempeñó como director del Departamento de Urbanismo de la ciudad de 1934 a 1939. Entonces también se le pueden adjudicar proyectos como el del Parque Nacional. Entonces acá tenemos una evolución de lo que es la localidad de Teusaquillo, también viendo como las diagonales que planteaba Karl Brunner, que pues planteaba unas diagonales que remataban en plazas importantes culturales, como acá en este caso son el estadio, y otras como era el Parkway, que remataba, lo que era el Río Arzobispo, que remataba en el Parkway y remataba en el Parque Nacional. Vemos cómo se va implementando a través de los tiempos. Entonces tenemos una foto de 1938 de lo que son los terrenos de Nemesio Camacho, que fueron donados por su hijo. Luego, como en el 69, esta parte empieza a ser urbanizada, la llegada de Sears y pues la rápida urbanización de sus terrenos, y pues en 1981 ya la consolidación de los otros barrios como los Nicolás de Fermán, Pablo VI, La Esmeralda, también en torno a lo que es la ciudad universitaria. Y dale adelante, porfa. No, mentiras, no, quédate otra vez atrás, perdón. Como les decía, esos terrenos que se ven a la izquierda totalmente vacíos eran del señor Nemesio Camacho, quien fue alcalde de Bogotá en una ocasión, y pues cuando murió su hijo decidió donar los terrenos de su padre para la alcaldía, pero se dice que también cuando él donó los terrenos, lo que hizo fue también comprar esos terrenos para urbanizarlos y luego venderlos también un poquito más caro, pues también para ganar su parte. Lo que es arriba es la parte de galerías, y también se dice que el dueño de Bavaria también empezó a comprar esos terrenos pues para sus empleados, para vendérselos. Entonces también vemos como el interés económico y de capital pues tiene una gran importancia en el desarrollo de Bogotá, pues también por esos grandes personajes pues con dinero. En 1938 llegan los Juegos Bolivarianos, y pues aprovechan ese espacio que donó Nemesio Camacho para crear lo que es el estadio pues Nemesio Camacho Campín, que lleva el nombre pues en honor al dueño de las tierras. Y acabó un pequeño debate porque se decía que los Juegos Bolivarianos deberían desarrollarse en lo que es el estadio Alfonso López de la Universidad Nacional, y acá entró un debate el Consejo de Bogotá. Gaitán, en ese entonces pues que todavía existía, empezó pues a pelear a que el estadio no debía construirse en la parte de la universidad, pues porque el deporte era un bien para todo el mundo, así para la clase obrera, para el que no estudiara, para el trabajador, para todos. Entonces que decía que ponerlo en la universidad era un poco excluyente para el resto de las personas, y al final ganó su punto de vista, y se hizo pues en lo que hoy actualmente, en la ubicación a que no lo conocemos, que es la calle 53 con la carrera 30, que es el que está en la mitad, y en la izquierda pues podemos ver el Alfonso López, que también se desarrolló a la par, y en el Alfonso se inauguró con el inicio de los Juegos Bolivarianos, y en el Campín se hizo el cierre de los Juegos. Acá, me los salté, pero bueno, acá lo que les contaba un poquito de Nemesio Camacho, de cómo
donó todos sus terrenos, y a la derecha podemos ver lo que era no es la primera, pero es una de las posteriores pegaditas a lo que es el estadio actual del Campín. Para 1938 la ciudad pues empezó a crecer pues también con estos temas de infraestructura, y este plano lo que querían hacer era empezar a ubicar en qué partes de la ciudad vivía la gente rica, en qué partes vivía la clase obrera, en qué partes vivía la parte trabajadora. Entonces podemos ver que la gente de mayor adquisición son las de color amarillo, que anteriormente pues vivían en el centro de la ciudad, pero pues con el tema de las pandemias y todo este tema del desarrollo del ferry, pues la gente empezó a mudarse un poquito más al norte, a los barrios pues que podemos ver ahí, que es La Caviera, El Retiro, El Nogal, que pues hoy en día también son barrios de estrato alto. Lo que vemos en rojo son los barrios obreros o pues también de clase baja, y como podemos ver en la zona 4, que es la parte de arriba, que es hacia los cerros orientales, esto pues eran, ahí había un barrio de tipo ilegal, informal, y Karl Brunner los expropia casi, los desaloja, debido a que en esa parte no existía el acueducto, y de ahí provenía mayormente todas las enfermedades de la ciudad, y como eso tenía en vía directa con el río San Francisco de San Agustín, pues propagaban el virus mucho más rápido, pues al vivir en el inicio de los ríos. Entonces lo que hizo fue expropiarlos y ubicarlos en barrios un poquito más al sur, que podemos ver ahí abajito de lo que es Ciudad Jardín, en la zona número 1, y la parte pues grises son también las clases medias que existían en el sector, rodeando lo que es la zona del centro histórico, y también llenando el vacío que era entre Chapinero y pues la antigua ciudad colonial. También podemos ver lo que es la parte del Campín y la ciudad universitaria. Acá tenemos una vista aérea de Bogotá en 1938. Vemos lo que les comentábamos de cómo el eje de la carrera 13 y la séptima pues fue importante para el inicio de la urbanización hacia el norte, uniendo con Chapinero, un poquito de Barrios Unidos, unos primeros trazos de la ciudad universitaria, y un crecimiento hacia el oeste por la 13, debido también a la conexión con la estación de la Sabana. Bueno, el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera le debe su nombre a la promoción que le dio el presidente de ese entonces, Enrique Olaya Herrera, y es un parque que se encuentra ubicado en la carrera séptima, entre las calles 34 y 39, y se conoce por haber sido el tercer parque construido en la ciudad. Está constituido por 283 hectáreas, de las cuales 14 hacen parte del sector urbano, y el resto pues componen una reserva forestal. Pues aquí vemos el primer plano, ¿no? Tenemos una vista aérea, y la zona es importante debido a que hay varios bienes de interés cultural. Abajo podemos ver el edificio de Ecopetrol, que mencionaremos más tarde, lo explicaremos más tarde, y arriba está pues lo que compone al parque. Aquí tenemos una vista aérea de 1946. El colegio que tenemos, el edificio que tenemos abajo, es el Colegio del Sagrado Corazón, que posteriormente pasará a ser el edificio de Ecopetrol. Y ahí podemos ver un poco de la composición del área urbana, pues de la parte que hace del sector urbano del parque. Aquí podemos ver el edificio de Ecopetrol, que pues, es considerado un bien de interés cultural. Fue diseñado y construido por la firma Cuéllar Serrano Gómez. El proyecto comenzó en 1954, pero se empezará a construir en 1957. Para ser inaugurado en 1958, fue diseñado específicamente por el arquitecto Gabriel Serrano, quien se basó en el edificio neoyorquino Lever House, y es un referente de la arquitectura moderna en Colombia y por lo tanto un bien de interés cultural. Bueno, luego viene en 1948 lo que viene a ser el Bogotazo, que fue una serie de disturbios pues en un periodo histórico que se conoce como violencia partidista. Este se asocia pues al asesinato de lo que fue Eliezer Gaitán,
y fue de las épocas más violentas que tuvo Bogotá en toda su historia. Sin embargo, esto también significó para Bogotá como una ruptura de lo que vendría a ser la proyección urbana de Bogotá, y empezó a crear la necesidad de transformación que desde hace años se venía pidiendo por actores como lo son la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Y gracias a todos, pues no gracias, pero digamos que esto generó mucha destrucción, y lo que hizo fue que se permitiera hacer una reconstrucción de la ciudad una vez más, rompiendo como todos los estilos clásicos que se encontraban antes y generando una arquitectura ya más moderna en las primeras décadas del siglo XX. Empezaron como a cambiar todas estas estructuras clásicas por estructuras en concreto y en acero y con espacios amplios y como con vidrio. Y bueno, y todo lo que hizo esto fue generar como una arquitectura mucho más moderna y una renovación de la ciudad bajo la idea de las 4 funciones de la ciudad de Le Corbusier, que vamos a explicar más adelante, que viene a ser habitar, trabajar y recrearse y circular. Acá hay como unas comparaciones de las imágenes de lo que vendría a ser el antes de las construcciones, bueno, cómo quedaron destruidas y la manera en cómo las renovaron, pues con este estilo ya mucho más moderno. Y todo lo que fue esto fue un quiebre de pues un antes y un después, como podemos ver en las imágenes, que permitió esta renovación urbanística de la ciudad, además de crear, pues, de cómo mejorar las calles y las construcciones destruidas, que dieron pie a acelerar un impulso, una tendencia de demolición de los inmuebles, y que existía desde la época de la colonia para dar paso a un auge de la construcción de nuevas estructuras. Para terminar de constatar pues esto que pasó con el Bogotá, con toda esa destrucción, tenemos unas fotografías aéreas que muestran pues ese cambio y esa inserción de nuevas piezas urbanas que rompen totalmente con la cuadrícula y la división, pues los loteos originales de la colonia. Entonces a la izquierda tenemos una foto aérea de 1938, podemos ver cómo las manzanas pues se veían en lotes un poco pues muy en forma de retícula, con patios centrales, a 2 aguas, a 3 aguas, a 4 aguas, dependiendo del lote, pero siempre muy plano, con pocas sombras, que se puede decir pues son tipologías bajitas, como también lo que es el río San Francisco, ya canalizado, pues tiene una curva y unos edificios que trataban de adaptarse a esta avenida Jiménez actualmente, con edificios que la tapaban, que quitaba como la vía directa. Bueno, pues después del Bogotá, pues en 1949 tenemos lo que es el plano de la derecha, y vemos pues también ese cambio, esa inserción de piezas, como ya no hay tantas casitas con patios internos a 2 aguas, y ya hay unas cubiertas diferentes en concreto, que son las que se ven un poquito más blancas, ya también más en altura, se pueden ver la sombra reflejada en el piso, y también pues como la avenida Jiménez es como depurada, por decirlo así, que le quitan los edificios que la estorban, y pues generan también una avenida principal de comunicación con el resto de la ciudad, a raíz de este bogotazo y pues de esta ampliación de que muchos lotes quedaron vacíos. Entonces aprovecharon para pues remodificar ese centro histórico de una mirada un poco más moderna, y también quitándole mucho patrimonio y mucha historia a la ciudad. Acá ya un poquito más adelante, en 1969, pues ya ha pasado ya 20 años desde el bogotazo, y se han construido muchos más edificios en altura. Ya se pueden ver las sombras, que son un poco más altas, y también pues se puede ver la Jiménez un poco más despejada, también lo que es la parte del río San Agustín en la parte de arriba ya un poco más despejada, y vemos también como las casas coloniales ya empiezan a desaparecer y empiezan a ver un poco más vacíos, que en ese momento fueron parqueaderos, que actualmente existen algunos. Ya las manzanas pues ya un poco más rotas, más vacías, poco patrimonio colonial, y pues ya un poco más de modernización en altura con edificios de concreto. También se puede ver al rincón de la izquierda la creación de la calle 19 arribita a la izquierda. Y pues con todo eso el Bogotazo, los tranvías dejaron de funcionar. El último tranvía que circuló en Bogotá fue en 1954, y se decidió quitar ese tranvía e imponer un nuevo sistema de transporte, que fueron los trolebuses,
en 1947 hasta el 91 funcionaron, y ese es el plan de las vías que llegaron a tener para el 91. Como pueden ver, sigue respetando como ese crecimiento urbano de norte a sur pegados a los cerros entre lo que es el centro histórico y Chapinero. Y este sistema de trolebuses lo que hacía era bajar por unas cuantas ramas hacia el oeste, lo que actualmente es la calle 80, que bajaba hacia lo que es la Española, el Minuto de Dios. Esto también respondiendo pues al crecimiento de la ciudad, debido a que por ahí llegaba la vía Medellín. Entonces pues la gente empezó a sentarse en esta infraestructura. También bajaba por la 13 a las Américas, también comunicando con el antiguo aeropuerto de Techo. Y en la parte de Chapinero y lo que actualmente es Galerías y el Campín, pues también podemos ver que el trolebús pasaba por la carrera 24, por la carrera 17 y pues por lo que es la actual Caracas, comunicando pues el norte y el sur de la ciudad. Muchos de esos buses también eran comprados ya usados. Se compraban también a grandes ciudades de Estados Unidos, que pues estaban cambiando su sistema de trolebuses ya pues por un sistema de metro mucho más sofisticado. Y hubo una polémica porque muchos de los buses que importaron usados de Estados Unidos nunca se llegaron a usar. Entonces se guardaban en patios, pues también por su uso, por su desgaste, pues jamás se usaron, y pues fue también como un poquito de pérdida de plata para la ciudad. Y pues hasta el 91, debido a esto, pues decidieron cancelar el transporte de los trolebuses, y Bogotá duró alrededor de 10 años sin un sistema de transporte masivo, sino sobreviviendo a punta de las busetas que comunicaban los barrios. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, posterior a los hechos del Bogotazo, se vería la necesidad de transformación y de un desarrollo organizado de la ciudad. Esto sumó a otros hechos, como la baja proporción en áreas verdes con relación a la cantidad de habitantes, que se ha duplicado en los últimos 20 años. También la estrechez de las calles y la pérdida de horas productivas al año. Se perdían más de 10 millones de horas debido al poco desarrollo que tenía el sistema de movilidad en la ciudad. Entonces, debido a eso anterior, el entonces alcalde Fernando Massuera llamaría a Le Corbusier para ver la posibilidad de desarrollar un plan para la ciudad, que se concretaría el 30 de marzo de 1949 y se desarrollaría de 1949 a 1951 para no ejecutarse finalmente. Aquí vemos el plan de la propuesta metropolitana. Aquí más que todo se definen los límites a partir de la ciudad, a partir de elementos naturales, y también la zonificación a partir del análisis que hizo el equipo. Acá ya tenemos un plano de la propuesta para la ciudad. Ya se empiezan a ver las delimitaciones. Se delimita la ciudad a partir de la carrera 30, en ese entonces conocida como Avenida Cundinamarca, y se deja una zona de reserva para la expansión posterior de la ciudad, que será delimitada por la línea del ferrocarril. La idea es que de ahí a 50 años ese fuera el límite máximo de la ciudad, ya que el objetivo de Le Corbusier era que la ciudad se densificara, más no se extendiera de manera desordenada, que fue lo que finalmente terminó pasando. Acá ya vemos el plan más definido en tanto al sistema de movilidad y de zonificación. Entonces comenzaría a explicarles las funciones que según Le Corbusier tienen que tener pues una ciudad. La primera es trabajar. Entonces en la carrera 13 definiría la zona de trabajo y la dividiría en zona artesanal y en zona industrial pesada. En medio de estas dos se encontraría la nueva estación de ferrocarril, y en el mismo eje, pero más adentrado en la ciudad, propone el mercado principal, que hoy sería Palo Quemado, y también
la estación, y más adelante, más hacia el centro, propone la estación central de buses y 3 zonas administrativas. Eso en cuanto a la primera función, que es trabajar. En cuanto a la segunda función, en la anterior, por favor, que sería cultivar el cuerpo del espíritu, propone un sistema de zonas verdes equipadas que sirven como elementos de comunicación entre los distintos sectores de la ciudad. Entonces, ahí se pueden ver que, como en su propuesta, los cuerpos hídricos no son canalizados para edificar encima de ellos, sino que sirven como elementos que permiten organizar el espacio, ¿sí? Aparte de esto, propuso 3 centros culturales. En el siguiente plano tenemos el análisis de zonificación que hizo. En rojo vemos los barrios insalubres, en carmín vemos las zonas a transformar o transformar en viviendas de altas densidades con servicios comunes. En naranja punteado vemos los barrios a suprimir. En naranja sólido vemos las zonas tolerables. En amarillo las zonas a conservar. Y en verde vemos los terrenos a utilizar según los estatutos del plan. Pasamos a la siguiente función de la ciudad, que sería circular. Entonces aquí vemos cómo define una clara jerarquía en el sistema vial, definido por las funciones de las vías, y las clasifica en 5 grupos: B1, B2, B3, B4 y B5. Entonces las vías principales son B1, las secundarias B2, y en las B3 pasa algo curioso, bueno, que decide colocar cada 400 metros sobre estas vías paraderos, ¿sí? Para fortalecer el sistema de movilidad, pues que estaba tan deteriorado en la época. Para finalmente decir que la principal función para Le Corbusier en la ciudad debía ser la de habitar. Aquí podemos ver cómo él divide en sectores que están definidos por el sistema vial, y a partir de esas zonificaciones él hace sus propuestas, dentro de las cuales se encontraban las unidades habitacionales que se encontraban al occidente de la ciudad, y también las viviendas perpendiculares en los cerros orientales para no impedir el disfrute de estos al pasar. El objetivo de él era que 1.600.000 habitantes se repartieran a lo largo de 4.600 hectáreas, que dan 350 habitantes por hectárea, como para solucionar el problema de la densidad de la ciudad. Y también distribuiría a lo largo de esta centros cívicos y centros de barrio que le ayudarían también a una mejor comunicación entre los diferentes elementos de la ciudad. Tenemos un boceto. Aquí tenemos la maqueta del plan. Después de toda esta época que se dio de violencia y de destrucción, como que muchos de los urbanizadores y traficantes también de propiedades de raíz se aprovecharon de esta situación y empezaron como pues a aprovecharse de todo el terreno, y debido a esto empezó a hacer un superpoblamiento en donde pues la estructura física permanecía intacta desde el siglo XVII, pero tiene una carencia en el espacio público. Entonces la ciudad se le empieza a llamar como una jungla de concreto, además pues porque empezó a aumentar la población de una manera pues abismal, y la capital antes crecía como de forma lineal, pero debido al aumento de los años 30 y el mejoramiento de oportunidades laborales que hizo que la población que vivía en el centro de la ciudad, donde antes convivían como clases altas y clases bajas, hizo que dejara de ser atractivo pues para las clases altas y se pusieran a migrarse para el norte. Bueno, también está como que en los años 50 la violencia pues estuvo muy marcada, y todo esto pues fue lo que forzó la migración de los centros urbanos.
y pues la ciudad vivía como en un proceso de industrialización que empezó a protagonizar como todo este desarrollo urbano y fomentó la aparición de nuevos barrios. La consolidación urbana del espacio construido produjo que en los siguientes años la ciudad empezara a prolongarse por la periferia y distante al centro. Y efectivamente, pues estos fueron nuevos frentes de expansión urbana que seguían los ejes conectores hacia las antiguas haciendas y los caminos de salida de la región. Entonces para esta época tenemos 1969 y pasa un suceso pues importante con la visita del Papa Pablo VI y es la creación de la Avenida 68, que ahí se puede señalar, Lore, por favor, para que se vea mejor. Y también acá entra también un suceso también importante, que además de la creación de la Avenida 68, pues se tiene que dar un espacio gigante para que cubriera todo el espacio de la gente y los migrantes que venían a ver al Papa. Y esto se hace en los lotes de las tierras del antiguo dueño, que era JJ Vargas, que fue el que donó todos esos terrenos, y ahorita vamos a ver un poquito más de él y ver como todos esos terrenos que tenía. El caso es que pues él muere y también le dona pues todo su terreno a la ciudad, y esta ciudad pues lo aprovecha pues primero para llegar al Papa, generar este espacio donde vemos pues esta infraestructura que existe hoy actualmente en el Parque Simón Bolívar, y este gran terreno que es el vacío que se ve ahí en medio de la ciudad, que son como 4 cuadrados en medio del romboide de la 68, la 60 y la 63. Empiezan a ser acondicionados para temas urbanísticos, para la creación del barrio Pablo VI, para la creación del barrio La Esmeralda, un poco también lo que veamos ahorita de Nicolás de Fermán, lo que es el barrio existente J. Vargas, pues que lleva el nombre de él. Y vemos también, como decía Lore, que la ciudad ya deja de crecer tanto linealmente sur a norte, sino que también la llegada pues de barrios unidos, también la creación y pues la urbanización tan rápida que tuvo la calle 13, pues Bogotá empieza a tener como unos brazos que salen de las montañas, que empiezan a apoyarse por esos ejes, y que posteriormente pues los espacios entre estos grandes brazos pues empezarían a ser ocupados. Entonces dale a la siguiente, por favor. Acá podemos ver ya un poco más de cerca lo que es el Parque Simón Bolívar, cómo se acondicionó la creación de la 68, y era como una forma muy circular, donde el Papa estaba en la mitad, donde hacía la misa, y pues todos los feligreses o los bogotanos y inmigrantes pues se hacían alrededor en estos perímetros que vemos. Ese terreno quedó así durante 10 años, hasta que pues se dieron cuenta que el rápido crecimiento de la ciudad estaba dejando sin espacio público para esto, y se hizo un concurso pues para generar un espacio público de calidad para los ciudadanos de Bogotá, y se hace lo que es el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Ese es el diseño original, que podemos ver cómo llegaba hasta la 26, se tomaba también un poco más los terrenos de lo que hoy es el Museo de los Niños, lo que es Salitre Mágico, lo que actualmente hoy es Cafam, pues extendía sobre todo esto. Claramente pues no se llegó a construir en toda su totalidad, sino en algunas partes, como el Parque de los Novios, el Simón Bolívar pues original, la parte de la Villa Olímpica y el Jardín Botánico. Y todos esos terrenos que podemos ver acá, como podemos ver, tenemos una parte urbanizada como lo que es Barrios Unidos, Galerías un poco arriba, y un poquito a la derecha lo que es la calle 13. Todos esos terrenos pertenecían a este señor, que era J. Vargas. Era un gran hacendado, tenía muchas tierras, tenía más tierras que incluso Nemesio Camacho. Y también los relatos históricos cuentan que estas tierras se referían a ellas como los pantanos, debido a que estaban un poco más cerca del río Bogotá, y pues toda esta zona se inundaba y pues era más pantanosa, y por eso no se urbanizaba en esa zona, y por eso la ciudad crecía de norte a sur, hasta que pues ya pues con el tiempo ya dejó de ser una zona pantanosa, ya empezó a ser un poquito más habitable, y pues con la muerte de él pues dio paso a lo que es la urbanización de todo este terreno que abarca desde la 63 hasta la 13, casi un poquito. Todo lo que es Salitre, lo que es el terminal del transporte, todo pues hacía parte de las tierras de ese señor. Y se dice que es un buen avance urbanístico, porque casi que más de la mitad de todas las tierras que dejó J. Vargas, pues gran parte se conserva aún como espacio vacío, como pasó el espacio ambiental y espacio de ocio, siendo pues el complejo que conocemos actualmente. No, dale, tranquila. Listo. Entonces, en la década de los 70, Bogotá pues cambió como su esquema de segregación que se había dado entre el centro y la periferia, y bajo los efectos de la transición demográfica se dio una disminución de lo que vendrían a ser las migraciones, que venían antes, pues eran como el 40% del crecimiento de la población por migraciones, pero bajó muchísimo.
y Bogotá entró en una fase de crecimiento mucho más lento. En esta misma década, el centro de la ciudad dejó de ser como el punto de llegada de la población y progresivamente lo que hizo fue que el destino de estos movimientos tuvo como epicentro la periferia de la ciudad. Entonces, digamos que esta periferia todavía presentaba pues como súper bajo nivel de desarrollo en el proceso de urbanización, pero ahí fue donde empezó a llegar toda la gente, en donde llegaban a los barrios informales y todos estos espacios que probablemente eran urbanizaciones ilegales o asentamientos ilegales. Entonces, en esta segunda mitad del siglo pasado, desde 1960 hasta lo que es un poco pues, la actualidad, el país empezó a desarrollarse en la parte lo que es la exportación pues, de agricultura, y también pues empezó a tener como unos aspectos de creación, de producción científica y arquitectónica, lo que trajo pues a la ciudad el desarrollo de los grandes edificios. Uno de los primeros edificios fue el edificio Bavaria en el 63, ubicado pues actualmente en el Centro Internacional, donde se une la séptima con la décima, y pues el nombre de Bavaria, y eso explica porque eso explica pues el gran poder que tenía lo que era la cervecería Bavaria, que pues era de un alemán que llegó al país pues a montar su empresa a costa pues del consumo de alcohol de los colombianos y los bogotanos, pues generó bastante riqueza, tanto así pues para empezar a dar inicio como a esta era de construir en altura en lo que era la ciudad. Posteriormente pues llegaría el edificio Avianca, también de una empresa pues de mucha importancia a nivel nacional y latinoamericano, pues que es la empresa Avianca de pues, la aerolínea en el 69. El edificio más alto fue el edificio más alto en Latinoamérica por un tiempo. Posteriormente pues también la creación de bancos y toda esa parte de comercio pues daría la construcción del centro de comercio internacional. En el 77, actualmente lo que es el edificio Da Vivienda, fue el edificio más alto del país, solo por 2 años, hasta que llegaría la Torre Colpatria en el 79, también pues mostrando como el poderío de la nueva época de los bancos y modernizando un poco más la ciudad y haciéndola crecer en altura. Bueno, están los años 80, en donde la ciudad empezó a crecer hacia el norte, hacia el suroccidente y hacia el noroccidente, y también se puede ver como toda la construcción que venía de avenidas y de todo lo que se empezó a presenciar en esta época. Fue también un fenómeno que se llamaba el fenómeno del inquilinato, y esto fue como una solución que se daba en la periferia para la solución de las viviendas de las personas que eran marginadas, pero pues esto no era nuevo en Bogotá. Sin embargo empezó a ser como en una mayor medida, y pues generó un impacto en la dinámica social y en todo lo que vendría a ser el fenómeno urbano, y por su contribución al deterioro físico, digamos que debido a que el cambio constante de propietarios y pues no se daba como una correcta apropiación y la gente no mantenía todo lo que venía a ser el espacio público. Acá tenemos nuevamente una foto aérea de Bogotá, está un poquito más oscura, fue tomada en 1981, y acá puedes ver lo que decía Lore, pues de cómo la periferia empieza a tomar fuerza, de cómo esos espacios entre los grandes brazos de la 80, la 63 y la 26 empiezan a ser llenados, y empieza a ser una ciudad más esparcida en el territorio, pues claramente abandonando lo que era el centro de la ciudad, y también respondiendo a las dinámicas migratorias debido a la guerra nacional. Bueno, y en general Bogotá empieza a tomar como mucha fuerza debido a pues varias como características, debido a su localización, que es en el centro del país, debido a su entorno productivo rural, debido a su capacidad de liderazgo comercial y su funcionalidad institucional, pues generaron muchos cambios en la espacialidad de su suelo urbano, y de esta manera se trasciende como de un espacio urbano y se traslapa con municipalidades del entorno, y así se consolida desde los años 70 como una primacía de ciudad. En el mapa podemos ver como un mosaico de fotografías aéreas de 1998, en donde se puede ver pues como toda la consolidación de la ciudad y pues como los bordes hasta donde llega. Y finalmente pues hicimos un pequeño
recorder como lo que vendría a ser en los últimos años, y el plano, pues en este plano de la derecha permite identificar que lo que más se ha dado últimamente es como el cambio de los usos del suelo y una mayor concentración del comercio y de servicios, además de una pues dispersión de lo que vendría a ser la industria que se había ubicado como en la periferia, y una relocalización que se hizo hacia el extremo occidental de la ciudad en paralelo con el mapa de la UPZ, que es de ahí, que permite evidenciar pues como la cultura informal de los usos comerciales y los servicios empresariales que se viven en las localidades. Pues además también se identifican como los usos residenciales, que es bastante predominante, y todo lo que vendría a ser la actividad económica. Este es un plano noliero que vendría a ser Bogotá actualmente. Y finalmente pues una foto como de lo que es la actualidad, o pues esta foto fue de 2018. Sí, esta es una de las últimas pues fotos más recientes de Bogotá, y pues haciendo como un análisis un poquito a futuro. Lo que se espera es que Bogotá empiece a densificarse un poco, que deje de seguir expandiéndose ilimitadamente por toda la sabana de Bogotá, que lo permite pues por ser una superficie medianamente plana, empezar a densificar la ciudad con subida en altura, y pues también tiene unos planes de desarrollo urbano que van a apuntar a futuro, como es el metro de Bogotá y lo que es el POT del Renacer de Bogotá. Gracias, esta es la bibliografía. Y eso sería todo, muchas gracias.